Compañeros, buenas tardes. Como parte de las tareas de formación sindical y de la Secretaría de Estudios Laborales, hemos invitado el día de hoy al compañero David Miranda. Él es trabajador en resistencia del SME y economista, a que nos hable un poco acerca de este trabajo que él escribió, que se llama 3 mitos sobre el salario de los trabajadores mexicanos, que ya imprimió el sindicato como parte de su programa de publicaciones. Y bueno, viene a hablarnos de esto. ¿Cuál es el objetivo? Para tener una acción eficaz como sindicato, nuestra primera labor pues es conocer la situación de la clase trabajadora en nuestro país, en general, no solo del IEMS. El martes pasado, quizá lo vieron, salió en la prensa un estudio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que México es uno de los países del mundo donde se trabaja más y se gana menos, donde la jornada laboral es más larga y el salario más bajo. Y el mismo estudio nos dice que a pesar de eso, es uno de los países donde la gente asegura estar más satisfecha con su vida, más feliz. Lo cual nos indica pues el grado de dominación ideológica que padecemos como clase trabajadora. Somos uno de los países más explotados y donde la gente está más conforme con esa situación. Justo una de las explicaciones de esto, de esta situación tan lamentable, pues viene aquí en el trabajo del compañero David Miranda. Él nos dice que la clase gobernante, la patronal, ha creado una serie de mitos sobre el salario y que sirven precisamente para esto, para empobrecer, para explotar más. En nuestra pasada huelga, la demanda más difícil de justificar y de explicar ante los compañeros y ante la prensa era justamente la del salario, porque parecería que al menos para los DTI ya no era necesario un aumento salarial, que ya ganamos mucho, somos unos privilegiados, ¿no? Así se podría manejar. Pues el estudio del compañero David justamente es pertinente porque destruye estos mitos sobre el salario, de que no son necesarios los aumentos salariales. Entonces, pues, al rato voy a repartir para cada plantel unas copias del estudio. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al compañero David Miranda. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenas tardes. Como acostumbramos entre trabajadores y mayor protocolo, es en primer lugar agradecer el espacio para venir aquí a expresar algunas ideas y comentarios sobre pues un asunto que es neurálgico, lo sabemos todos, es vital para los trabajadores, que es el asunto salarial. Efectivamente, como ya lo introdujo de manera muy clara el compañero, al respecto de los salarios se nos ha venido estableciendo una serie de mitos, pero particularmente con un objetivo político, que es justificar ante la opinión pública nacional e internacional que el salario de los trabajadores pues esté en la condición en la que están. A nivel de América Latina, quiero decirles, estamos por debajo de datos oficiales de Guatemala. Es decir, ya ni compararse con países que tienen un desarrollo más o menos, si no igual, pues no tan distanciado como es Argentina, Brasil. Estamos hablando de países que han pasado por dictaduras militares, que han pasado por serios procesos de estancamiento, no solamente en lo político sino en lo económico, y nuestro país se encuentra por debajo salarialmente hablando. Esto evidentemente tiene algunas causas, pueden ser bastantes, pero fundamentalmente me parece que son 3. La primera tiene que ver con una, digamos, sumisión, no le puedo llamar de otra manera, de la mayoría de dirigentes sindicales de este país, y no solamente de los sindicatos llamados oficialistas, ¿no?, que tienen que ver con federaciones como la CTM o como el Congreso del Trabajo, sino incluso en sindicatos que se llaman independientes o democráticos. Por ejemplo, el caso de Teléfonos México es ejemplar, como a cambio de la permanencia en el empleo, ese ha sido el argumento, han venido a través de convenios de productividad mutilando su contrato colectivo de trabajo y por supuesto pues eso ha venido a repercutir en una caída grave en sus salarios. El caso del SME, por ejemplo, es ejemplar también porque, sin que seamos un sindicato charro, uno de los argumentos
que se utilizó ante la opinión pública para la extinción de nuestra empresa, de Luz y Fuerza del Centro, pues quiero decirles que antes de que desaparecieran las evidencias, como lo hacen los criminales, así lo hizo el gobierno federal una vez que extinguió los datos oficiales, los borró de internet. Nosotros los conservamos y podemos demostrar que de acuerdo a datos oficiales el salario promedio que había en Luz y Fuerza del Centro era de 220 pesos diarios. Es decir, si eso, lo voy a demostrar más adelante, es un salario privilegiado, pues entonces quiere decir que aquí en México pues es un crimen casi similar al del narco, el tener un salario regularmente remunerado. Entonces, esa es una condición, digamos, que ha permitido el agravamiento, la caída salarial. Estamos hablando de un periodo más o menos del periodo cardenista hasta acá, que ha sido de pura caída. La otra condición, la segunda condición ha sido la labor de las instituciones. Ustedes saben que la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo depende una comisión, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que desde 1962, fecha en que fue creada, con el objetivo constitucional de cuidar precisamente el poder adquisitivo de los salarios y dice textualmente su objetivo es elevar los niveles de vida y bienestar de los trabajadores. Esa es la Comisión Nacional, ese es su papel constitucional. Por cierto, quiero decirles que el presidente de esa comisión pues es un Porfirio Díaz moderno. El señor se llama Basilio González Núñez, es egresado de la UNAM y está al frente de esa comisión desde 1991. Es decir, es todo un experto en la contención salarial. Ese señor debería de ser no solamente removido del puesto, sino ser sujeto a juicio político porque ha incumplido con esa labor de esa comisión que hoy, a pesar de ser un organismo público, es una entelequia costosa para la nación. Esa sí debía de ser extinguida y que además lo que ha hecho es tener un contubernio con la clase patronal para en los últimos 32 años contener gravemente el progreso de los salarios. Y la tercera condición ha sido, compañeras, compañeros, de manera autocrítica hay que decirlo, que en este país tal pareciera que por motivo de nuestra apatía, no solamente en el tema salarial, sino en muchos temas, pues las familias fueran familias integradas exclusivamente por empresarios, ¿no? Haciendo alusión a lo que dice el compañero, ese mundo feliz que hoy dibuja la OCDE, habría que retomar esa lectura, que seguramente muchos de ustedes la han hecho, de Aldous Huxley, me parece, se llama Un Mundo Feliz, ¿no? Donde cada quien tenía un rol según esa novela y todos vivían en una eterna felicidad. El obrero trabajando manualmente, de manera muy modesta, los intelectuales y los científicos y empresarios. La verdad es que ha sido un grave problema el hecho de que en este país la apatía por la que atraviesa este pueblo mexicano, producto de una recolonización ideológica, pues no ha permitido que se fortalezca una seria oposición, o que se fortalezca una política de recuperación salarial que permita a los mexicanos cuando menos acercarse a los estándares de vida que establece la Constitución. La Constitución Política Mexicana, compañeras, compañeros, recordemos, en su fracción sexta establece el concepto duro del salario, es que tiene que ser suficiente. ¿Para qué? No solamente del aspecto material, dice la Constitución, sino tiene que ser suficiente para que el jefe de familia le provea a esta no solamente lo necesario en lo material, sino también en lo social y en lo cultural. Eso lo traducen los economistas como que tiene que ser suficiente para comer, tener una vivienda digna, los hijos tener acceso a la educación, a la recreación y por supuesto, como se decía en 1917, en su redacción original, que valdría la pena que lo checaran, para darse sus placeres honestos, decían aquellos constituyentes, ustedes lo podrán interpretar, pero tiene muchas aristas ese concepto, pero así estaba redactado originalmente. Esto, bueno, se ha convertido en letra muerta en virtud de una ofensiva gravísima que no data de 1982, como luego se nos hace creer que a raíz de que entró Miguel de la Madrid Hurtado, de manera así casi mágica, cambiaron las cosas. Ya en México, desde los 70, se venía preparando la ofensiva. Las llamadas cartas de intención
que firmó el presidente López Portillo en ese desarrollo estabilizador que por el que pasó nuestra nación, uno de los aspectos fundamentales para el otorgamiento de créditos y préstamos al gobierno mexicano en aquella época fue la contención salarial precisamente, y además otra condición fue el que no se invirtiera en gasto social. Ya desde ahí se preparó, recordarán ustedes que inmediatamente después se establecieron pactos llamados de solidaridad económica, de estabilidad económica, en donde incluso se estableció la criminalidad de cero aumentos salariales. El ESME, por cierto, quiero decirles que en esa época negra nuestro sindicato firmó esos pactos de cero aumento a los trabajadores, sin consultarse a la asamblea, siendo secretario general en aquel entonces un señor que se llama Jorge Sánchez García, que hoy, por cierto, es uno de los voceros que está en la Secretaría de Gobernación también negociando cosas. Entonces, desde aquellas épocas ya se estableció esa política de contención, y como una manera de justificar esa política se establecieron mitos. Entendiéndose el concepto de mito, digamos, y nos vamos a la etimología, como darle a alguna cosa cualidades que no posee, ¿no? Por ejemplo, se dice que este país es un estado de derecho, ¿no? Es un verdadero mito que da risa, porque efectivamente a diario, en cualquier tema, no solamente laboral, sino de cualquier índole, vemos cómo se pisotean los aspectos de carácter, digamos, individual y colectiva que establece la Constitución. Entonces, en lo salarial se han establecido tres mitos fundamentales. Uno, dice la CONASAMI, fíjense bien quién lo dice, la comisión encargada de elevar los salarios de los trabajadores, que no hay problema que los microaumentos salariales se den como se han venido dando, porque casi nadie gana en nuestro país el salario mínimo. Que este salario solamente es una referencia para multas o para el pago de servicios públicos. Eso lo han venido diciendo, particularmente se dice ese argumento cada año cuando en el mes de diciembre, que es el mes en donde de acuerdo a la ley federal se deben de establecer los salarios mínimos generales, se plantea ese argumento. La patronal lo ha dicho igual, hay un señor ahí de la Comisión Laboral de la Coparmex, que se llama Tomás Natividad, que si ustedes checan los periódicos año con año en diciembre, pueden checar 3 o 4 años atrás, sin, digamos, temor a equivocarme, ha sido el mismo argumento. ¿Cuál es la realidad? Sus propios datos oficiales, porque en estos casos tiene uno que hacer uso de los datos oficiales para que no los, digamos, desmientan y no digan que está uno inventando cosas, plantean situaciones totalmente diferentes. En este caso me voy a remitir a lo que publica el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, en su página, en el rubro de ocupación y en el rubro de empleo. Ellos dicen para diciembre de 2012, el dato que dan es que la población económicamente ocupada de este país, es decir, la población que tiene un empleo formal o informal, son de aproximadamente 48 millones los trabajadores que tienen empleo en el país. Y de esos 48 millones, reporta esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos que más de 6 millones de trabajadores, 6 millones y medio de trabajadores, ganan hasta un salario mínimo. Esto de entrada, compañeros, pues bueno, ya establece una primera situación, porque entonces eso de que casi nadie gana, estamos hablando de más de 6 millones y medio de familias que ganan hoy el salario mínimo promedio es de 65 pesos diarios, promedio. Recordemos que solamente ya hay 2 zonas geográficas y en promedio son 65 pesos. Aquí, para poder tener una dimensión, digamos, muy clara de qué significa eso, pues lo que se hace normalmente es comparar el salario con el costo de una canasta básica. Las canastas básicas vienen, incluso quiero decirlo así de manera muy rápida, fueron elaboradas desde el siglo XIX en Inglaterra. En primer lugar, solamente la componían aspectos de carácter material y poco a poco se le han venido integrando cosas. Una canasta básica nos sirve para saber qué tanto se aleja o qué tanto se acerca el salario para tener lo básico para subsistir. La canasta básica está integrada, hay distintos tipos de canastas básicas. El Banco de México elabora semestralmente una canasta básica en la que mete hasta galletas de animalitos, por ejemplo, ¿no?
de ahí difumina una serie de cosas para decir que, bueno, pues el nivel inflacionario es muy bajo. Hay que recordar que en los últimos años, según sus datos, la inflación está por un dígito nada más. Entonces, la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios que sirven para que una familia, para que un trabajador esté sano física y mentalmente, y que su familia tenga lo necesario. Aquí hay una institución, un centro de análisis que desde 1978 ha venido elaborando canastas básicas en base a investigaciones de campo, no en base a como lo hace el Banco de México, investigaciones entre comillas de escritorio. Me estoy refiriendo al Centro de Análisis Multidisciplinario, que pertenece a la Facultad de Economía de la UNAM, que preside el profesor Luis Lozano Redondo y una serie de economistas y además alumnos de esa facultad que se encargan de ir a los mercados, a los tianguis, a ir a ver y a checar de manera física cuál es el costo real de los productos. Y fíjense lo pavoroso de las cifras que dan. Me parece que están por publicar el reporte ya de este año, pero bueno, me voy a remitir al del año pasado para no darles datos equívocos o falsos, ¿no? Resulta que solamente la canasta alimenticia, y hace un rato me remití a la Constitución para destacar esta parte, porque pues, no solamente el ser humano vive de alimentos, ¿no? Sino que también se tiene que tomar en cuenta en una canasta básica constitucional el costo de vestido, de electricidad, de educación y recreación. Pero sin embargo, para ver la dimensión de los niveles de miseria que hay en nuestro país, esta institución, el Centro de Análisis, elabora una canasta exclusivamente de alimentos. Estos alimentos no son tomados al azar, sino que son recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Nutrición, que de acuerdo a sus recomendaciones el doctor Abelardo Ávila Curiel dice que esto compone en esta canasta alimenticia lo básico, nutricionalmente hablando, para que una familia, 2 adultos, 2 jóvenes y un menor, es decir, en promedio una familia de 5 personas, puedan vivir diariamente. El costo de la canasta es diario. Y fíjense bien, resulta que de tener un costo en 1987, en plena época, digamos ya neoliberal, en la época de Carlos Salinas de Gortari, por cierto, de 6 pesos con 47 centavos, para la entrada de este nuevo infierno que es la presidencia con el PRI, con el señor Enrique Peña Nieto, es decir, al 1 de diciembre de 2012, el costo de la canasta básica alimenticia, por esa canasta alimenticia recomendable, es de 189 pesos. Es decir, ha tenido un incremento en un lapso del 87 para acá, de casi 3 décadas, de cerca del 5,000%. Esto, si lo contrastamos con el costo del salario diario, de 65 pesos en promedio, nos encontramos entonces con que solamente en la cuestión de alimentos, que vuelvo a subrayarlo, un trabajador de salario mínimo no puede adquirir más que el 35% de la canasta. Entonces esto implica 2 cosas. Uno, bueno, altos grados de desnutrición en las familias, e implica que cada familia hoy ya trabaje, no como antes se estilaba, ¿no? Que solamente había un proveedor, una familia de 5 miembros, solamente trabajaba una persona. Hoy, en promedio, se trabajan para poder adquirir esta canasta y los demás rubros que establece la Constitución, se trabaja en promedio 4 personas. Eso es parte de lo que la OCDE no puede ocultar, ¿no? Porque en ese reporte que menciona el compañero, efectivamente reconocen que de los 30 países que componen a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, son 30 países en los que México es parte integrante, se trabajan 11 horas en promedio. Esto pues también de la jornada de 8 horas pues es un mito también, porque ya en ninguna empresa, para ningún trabajo formal, el trabajo solamente se remite a 8 horas. Además hoy, con la nueva Ley Federal del Trabajo, en donde bajo las figuras nuevas de contratación, pues prácticamente la jornada no es de 8 horas y además los trabajos son temporales y a prueba. Es decir, como en 1931, ¿no? Porque esas figuras no son nuevas, por cierto, aprovecho para comentarlo, seguramente lo saben muchos de ustedes. Esas figuras de contratación se habían eliminado en la Ley Federal de 1970 porque daban origen a una serie de abusos en la Ley Federal de 31, y hoy nuevamente las tenemos.
Entonces, esta parte, compañeros, pues tiene que ver con un asunto de que los sindicatos prácticamente, y me atrevo a decir que la mayoría de los sindicatos no hemos tenido una visión de recuperación salarial, es decir, solamente de manera coyuntural cuando vienen las reducciones salariales, en vez de mantener una política firme, sostenida, cotidiana para poder, ya no digamos tener un salario suficiente, sino ir acortando esta brecha entre lo que cuesta las canastas básicas alimenticias y lo que es nuestro salario. Pues los sindicatos prácticamente en la condición en la que estamos, cada quien luchando su propia pelea, no hay una política de recuperación. Entonces, son 6,5 millones de trabajadores que están en esta condición, pero fíjense nomás las cosas, no solamente pega a los que ganan hasta un salario mínimo diario este costo, sino que también, de acuerdo a los datos del INEGI, más de 11 millones de trabajadores ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, si hacemos una simple multiplicación, cerca de 11,5 millones de trabajadores ganan 130 pesos. Bueno, pues ese universo de trabajadores también no pueden adquirir esta canasta básica. En otras palabras, para que una familia pueda adquirir la canasta alimenticia solamente se requieren diariamente 3 salarios mínimos. Eso es lo que debería de ser realmente el salario mínimo en este país, de 189 pesos. Se requieren 3 salarios mínimos para completar el gasto en materia de alimentación. Esto pudiera parecer exagerado, pero bueno, en unos minutos les voy a dar los costos y están ya desfasados con este nuevo oleaje que ha habido particularmente en alimentos. Porque fíjense, algo que ha impactado, por cierto, es otra de las cuestiones visibles, que el aumento en los combustibles. Se ha venido diciendo que solamente afecta a la gente que posee un automóvil, ¿no? Ese es un argumento que ustedes lo pueden encontrar en los medios y además en las cámaras. El Congreso de la Unión, con ese argumento, ahora en diciembre autorizó que mes con mes vamos a seguir con los famosos gasolinazos, mes con mes, y además el aumento al gas. Lo que no dicen es que el aumento a los combustibles impacta severamente en lo que es el transporte público, porque ahí es donde es el impacto directo, y además en el impacto en los alimentos, porque pues toda la cuestión de alimentos se transporta. Y ha sido inocultable, la Secretaría de Economía reconoció hace unos días que donde más ha pegado es en el costo de alimentos de inflación. Entonces, fíjense bien, si hacemos este ejercicio en términos de quienes pudieran adquirir la canasta alimenticia, pues resulta que solamente es un puñado, de acuerdo a los datos que da el INEGI, ganan más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, aproximadamente 7 millones de trabajadores. Y los otros 18, que son los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, pues están prácticamente condenados a la hambruna o a que su familia pues se dedique a trabajar, evidentemente, en la economía informal. Esta es la manera en que prácticamente se ha venido equilibrando, en el caso de las familias de trabajadores, la situación para poder comer o medio comer diariamente. Entonces, este mito, como se muestra, entonces es una cuestión que está fuera de la realidad. Efectivamente, son millones y millones de trabajadores que están en esta condición de no poder, debido al salario mínimo, raquítico, no poder adquirir lo necesario para subsistir. El segundo mito que nos han venido planteando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la patronal es en términos de decir que la inflación está controlada y que no hay necesidad, por cierto, dicen ellos, de que los trabajadores pidamos aumentos de emergencia, porque hay que recordar que la ley establece en su artículo 570, eso por fortuna no lo modificaron, que el salario mínimo general e incluso los salarios mínimos contractuales, independientemente de que se fijan cada año, en diciembre, pueden ser revisados en cualquier momento, si es que las condiciones económicas así lo digamos, lo generan. Entonces, el 570 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ustedes recuerden, digamos, los trabajadores viejos como su servidor, que ya tenemos más de 50 años, en 1987
fue uno de los años que debido al alto grado de inflación que hubo en ese año, hubo una inflación de 120% aproximadamente, tanto trabajadores de salario mínimo como sindicatos, a través de una lucha más o menos organizada, se consiguieron 3 aumentos de emergencia. Que más o menos, digo, no abatieron la inflación, pero cuando menos hicieron menos tortuosa los niveles inflacionarios en aquella época. Hoy esa política ha desaparecido de los sindicatos, es prácticamente, si ustedes lo checan, lo checamos, es difícil que un sindicato se plantee como una de las cuestiones fundamentales el establecer salarios o incrementos salariales de emergencia. Y aquí el argumento, dice el gobierno, pues es que está todo controlado, está la inflación controlada. Yo les recomiendo que puedan entrar ustedes a la página de la Profeco, que es una página oficial. Ellos tienen un rubro que se llama ahí canasta inteligente. Esa canasta se supone que diariamente la tienen que ir actualizando, y ahí nos vamos a encontrar cómo está el asunto inflacionario. Hicimos aquí un ejercicio de agarrar en esta condición alimentos de la canasta alimenticia recomendable, y voy a dar los costos de algunos para que nos demos cuenta cómo está el asunto de la inflación en los alimentos. Por ejemplo, en el caso del aceite, los incrementos que ha tenido este producto, que es un producto de consumo popular básico, en algún tiempo, de un costo que tenía de 16 pesos, lo podemos encontrar, y este precio es a marzo, ya hoy seguramente es más caro, está a un costo litro de 25 pesos con 80 centavos, por ejemplo. Hubo un incremento de cerca de 9 pesos con 42 centavos. Arroz, otro producto básico, de tener un costo de 10 pesos, hoy lo encontramos en promedio en el mercado un costo de 19 pesos con 14 centavos. Carne de res, es inalcanzable, ¿no? Fíjense, el costo que tenía era de 65 pesos, lo que hoy es un día de salario mínimo. Para marzo de 2013, en promedio, un kilo de res, de carne de res, estaba en 92 pesos con 65 centavos. El caso del blanquillo, que es el único que reconoce el Banco de México que ha tenido severos incrementos, las 12 piezas estaban en un promedio de 13 pesos, hoy las encontramos en promedio, y esto, si ustedes lo ven, son los datos oficiales de la Profeco, está muy por debajo de la realidad, porque ellos dicen que estaba en 25 pesos, normalmente en el mercado el kilo de huevo no baja de 30 pesos, por ejemplo, las 12 piezas, pero bueno, ese es el costo que da oficialmente la Profeco. El pan blanco, de estar en un peso con 10 centavos, hoy lo encontramos en promedio en más de 2 pesos. El pollo entero, de un costo de 20 pesos con 80 centavos, hoy lo podemos encontrar en 36 pesos según los datos de la Profeco. Y en el caso de la tortilla, de tener un costo de 7 pesos, en promedio hoy lo podemos encontrar en 13 pesos. Todos estos productos, todos estos artículos de consumo popular, pues nadie puede negar que son básicos para la dieta de una familia. Es decir, ya nada más faltaba que dijeran que eran artículos de lujo, ¿no? O artículos que pues puede uno prescindir, son necesarios particularmente para los infantes. Esto, digamos, es muy recomendado por la Instituto Nacional de Nutrición que estos alimentos sean diariamente consumidos por nuestros hijos. Entonces, el problema aquí, la realidad es que efectivamente el nivel inflacionario, de acuerdo a los datos de la economía de la UNAM, está todavía más grave que en todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el sexenio de Ernesto Zedillo. El nivel inflacionario es terrible, y particularmente en el último año con Felipe Calderón fue algo escandaloso, porque prácticamente la Secretaría de Economía y la Profeco pues se declararon incompetentes para poder contener no solamente las alzas en blanquillo y tortilla, sino todos los productos de consumo popular. Esto, compañeras y compañeros, si en este país, como dice el gobierno, fuera un Estado de Derecho, si se respetara la ley, es para que en estos momentos y desde hace ya algunos meses los sindicatos estuviéramos en serios movimientos solicitando incrementos de emergencia.
pero además con una modalidad que también se dio ya en nuestro país, que no es nada nueva. Me estoy refiriendo al asunto del control de precios. Nuestra Constitución Político Mexicana establece esta posibilidad. El artículo 28 de la Constitución, en su párrafo segundo, plantea que los artículos de consumo popular, dice textualmente, lo pueden checar, deben tener precios máximos. En 1986, producto de una, digamos, ya desbordada inflación y de que el descontento popular era terrible, López Portillo estableció un control de precios, no porque fuera muy buena gente, sino por la demanda obrera, en 96 artículos. Prácticamente los congeló. Si ustedes recuerdan con el señor, hoy renombrado académico de Harvard, con Felipe Calderón, se estableció una ridícula o una simulada, digamos, campaña de control de precios. Dijo él que iba a congelar algunos precios y al checar esos precios nos encontramos con que eran productos enlatados, productos que nada tenían que ver con el consumo de estos artículos, y a partir de ahí con eso se quiso hacer creer a la opinión pública que, bueno, se estaba estableciendo una especie de control o de lucha en contra de la inflación. Entonces, esta parte, compañeros, es también importante, porque tiene que ver con eso, con una aplicación de una norma constitucional. Es decir, si esto no se detiene, si no se detienen los incrementos a los combustibles, si no se detienen los incrementos a alimentos, medicinas, y además hoy con la llamada reforma fiscal, pues ya con la visión de incluso aplicarles impuestos, pues prácticamente nos vamos a encontrar a que, haciendo un comparativo, el nivel salarial contra el costo de los alimentos de consumo popular, estaríamos en una condición previa al cartelismo. Es decir, nosotros estaríamos en una situación prácticamente como se dio en la Gran Depresión, que fue a nivel planetario, no solamente fue en Estados Unidos en el año 1932, en donde pues el consumo de carne, leche y otros productos era inalcanzable y que generó en algunos países de América Latina serias revueltas por los niveles drásticos de hambruna que se dieron en toda esa zona. No es una exageración, es una realidad, porque estaríamos hablando entonces que 18 millones de trabajadores, de entrada 18 millones, y yo creo que un poco más, pues si de no detenerse este proceso estaría en una condición prácticamente de solamente consumir artículos que le llaman pues basura, ¿no? Artículos chatarra, y particularmente a nuestros hijos. Entonces, esta cuestión de que está controlada la inflación también es un mito que ante la luz de los datos y datos oficiales es insostenible, no se puede demostrar. Y como una tercera fase, digamos, de esta cuestión, pues voy a entrar a una situación que yo les empecé diciendo hace unos minutos cuando hablé del salario de los trabajadores del SME. Fíjense que este asunto es más ideológico cuando se habla de que los salarios de los trabajadores son inflacionarios. Por ejemplo, nuestro sindicato pegó mucho eso. A raíz de la extinción, la campaña brutal en contra de los trabajadores del SME como trabajadores súper privilegiados, además de corruptos, poco productivos, se establecía esa cuestión de que efectivamente ganábamos mucho. Y hubo mucha gente, compañeras, compañeros, que de verdad tenían ese sentimiento de culpa por esa condición, de verdad. Mucha gente que se liquidó en aquellas épocas decían que sí, que si se comparaban con los salarios obviamente mínimos, pues un salario de 220 pesos pues es un poquito más, ¿no? Sin embargo, esta cuestión pega mucho en los trabajadores, porque se habla de que son inflacionarios nuestros salarios. Si nosotros hacemos un simple ejercicio, en el caso, por ejemplo, de los salarios mínimos generales, me voy a remitir a lo que sucedió en diciembre. En diciembre todavía no daban los aumentos a los salarios mínimos generales. Estoy hablando por ahí del 22 de diciembre del año pasado, cuando se dieron dos condiciones. Una, se dio un aumento a los combustibles muy severo, se dio un aumento del transporte público
y todavía no se habían otorgado los salarios mínimos generales, su nuevo aumento, que fue de 2 pesos con 40 centavos. Posteriormente al aumento de 2 pesos con 40 centavos a los salarios mínimos generales, vino otro gasolinazo y una nueva escalada de precios. ¿Con esto a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar al hecho de que los salarios siempre han estado por debajo de los incrementos a los precios, no solamente de alimentos, sino los incrementos de los precios en general. Ha sido una carrera inalcanzable, es decir, no hay una relación directa en que los aumentos a los salarios de los trabajadores generen inflación. Por el contrario, todos los países, y lo podemos ir revisando caso por caso, los países que han venido saliendo de sus crisis económicas, estoy hablando por ejemplo del caso muy significativo de Argentina. Argentina hace 12 años estaba con todas sus empresas básicas privatizadas, su economía al borde del colapso, el nivel inflacionario era terrible, es decir, se reportaba que había asaltos de parte de gente, decían ellos, vagabunda. No se asaltaban otra cosa más que tiendas y supermercados, es decir, alimentos, abarrotes. Es decir, era la desesperación de esa población, pero que ante la incapacidad de poder comprar lo básico se iban a los centros comerciales y robaban alimentos. ¿Qué fue lo que ha pasado en ese país que hoy, por ejemplo, en términos de nivel adquisitivo está muy por arriba de nuestro país? Sin exagerar o sin tratar de decir que es un país, digamos, muy desarrollado, ni siquiera planteamos aquí una cuestión que hayan llegado a un sistema socialista, ¿no? Como es el caso de Venezuela, que está en un proceso, digamos, de explorando la posibilidad de poder llegar al socialismo. El caso de Argentina tiene que ver con en mi opinión, dos políticas que aplicaron en sus gobiernos. Uno fue el hecho de abandonar las políticas neoliberales. Bueno, ni en Estados Unidos se aplican con tal rigor como aquí en México. Las políticas de manera tan dogmática como lo han hecho los gobiernos mexicanos. Control de salarios, privatización de empresas públicas. Fíjense bien, en México existían 1.155 empresas públicas hasta antes de la época neoliberal, de las cuales se vendieron más de 1.000 o cerca de 1.000, con el argumento de que lo que ingresara por esa venta de esas empresas se iban a destinar a gasto social, a escuelas, a hospitales, etc. Lo que reporta la Secretaría de Hacienda, ese reporte se puede consultar en internet, es que lo que ingresó por la venta de las 1.000 empresas públicas que vendieron fueron cerca de 33.000 millones de dólares. En primer lugar, no han reportado en qué se gastó ese dinero. En segundo lugar, no ha habido ningún beneficio para la nación en virtud de que los niveles de pobreza están peor que en aquella época. Pero lo peor no queda ahí, lo peor es de que como muchas empresas que privatizaron fueron quebradas por la iniciativa privada, allí es otro mito, se decía en aquella época que eran muy buenos administradores, ustedes recordarán, decían la iniciativa privada va a hacer eficientes esas empresas, las va a llevar a niveles de excelencia a nivel mundial. Pues la realidad fue totalmente opuesta, muchas de esas empresas quebraron. Quebró la banca, quebraron los ferrocarriles, líneas aéreas, ingenios azucareros, carreteras, y recordarán ustedes que se tuvo que establecer una política de rescate que hasta la fecha seguimos pagando, y de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda también, la nación mexicana, todos nosotros, ustedes y todos los mexicanos que en este país laboran, se tuvo que pagar por el motivo de ese rescate 109 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más de lo que ingresó. Entonces, ¿en dónde quedó el beneficio de la nación? ¿Dónde quedó el negocio para la nación mexicana? Pero aparejado con eso vinieron además las mutilaciones de contratos colectivos de trabajo, porque muchas empresas que fueron privatizadas, por ejemplo en el ramo de la minería, sus contratos colectivos fueron totalmente cercenados, miles de trabajadores despedidos, y por supuesto pues eso trajo como consecuencia que se incrementara el ejército industrial de reserva. Estos datos los doy porque tiene que ver con este problema, es decir, en ningún país se ha aplicado con tal salvajismo esta política neoliberal. Argentina lo que hizo es establecer 2 políticas, una de empleo y
fue una digamos, política emergente, y el otro asunto fue el hecho de ir de manera muy gradual recuperando poder adquisitivo del salario. La única forma, han concluido en América Latina, que se tiene para desarrollar una economía es con mejorar los niveles de compra de los ciudadanos de algún país. Es imposible, a propósito hoy de que el señor Enrique Peña Nieto acaba de hablar de dos temas, ¿no? Uno dice que lo fundamental es la productividad y el otro dice que se tiene que establecer un desarrollo de nuestro país. Pues es imposible, es un sueño, debería de saberlo Enrique Peña Nieto. Claro, como decía mi abuela, es pedirle peras al olmo, ¿no? Porque el señor a duras penas lee su nombre. El problema aquí es fortalecer el mercado interno, y eso solamente se va a dar a través del mejoramiento de los salarios de los millones y millones de trabajadores. Ningún país ha salido de su crisis sin esa condición. Entonces, ese asunto ideológico de plantearle a los obreros porque eso genera inflación es una falsedad. Por el contrario, los sindicatos deberíamos de tener esta parte, digamos, esa política de poder mensualmente, así como lo hace la economía de UNAM, ir demostrando que la caída es muy grave y que es necesario ya detener esa caída. Luego entonces, por esas razones, compañeras y compañeros, me parece fundamental, este tipo de ejercicios, más allá de convertirlos en un muro de lamentaciones, porque no se trata de eso, se trata de hacer un diagnóstico más o menos general de cómo está el mundo del trabajo en nuestro país. De lo que se trata, en mi opinión, luego entonces es, una vez hecho un diagnóstico, de plantearse propuestas. Tenemos muchos retos los trabajadores mexicanos. Por ejemplo, el caso de nosotros, ahorita estamos en una condición de retorno al trabajo, el caso del SME. Con todos los efectos que podamos tener, nosotros venimos planteando que es necesario ya, no solamente que los trabajadores, cada quien haga su pelea por su lado, sino necesitamos articular nuestras luchas. Suena muy bonito que cuando hay, digamos, seguramente han estado en las reuniones de diversa índole sindical, cuando se habla de que es necesario que se dé ni una lucha aislada más. Eso suena muy bien como consigna. En los hechos que hemos hecho, valga la redundancia, no hemos establecido una política, digamos, de articulación, y en el caso del SME no es un reclamo, es una realidad. Lo que le sucedió al SME, lo que le sucedió a los mineros, lo que le sucedió a Mexicana y a otros sindicatos, porque hay mucho más sindicatos, más empresas, es una muestra de cómo los sindicatos estamos totalmente desarticulados. Se requiere luego entonces una organización de otra naturaleza. Se ha venido planteando, y eso lo pongo en la mesa como una discusión aquí, la necesidad de crear una nueva central de trabajadores, en donde tenga esa función de poder no solamente coordinarnos, articular nuestras luchas para recuperar el salario, sino para establecer qué papel deben jugar los trabajadores en este país. Debemos de seguir solamente, como dicen los intelectuales oficialistas, solamente peleando por salarios y prestaciones. Con la clase obrera, los trabajadores del país, tenemos la necesidad de plantear un nuevo régimen de vida, un nuevo régimen económico y político. Esa es toda una discusión. Es decir, si pasamos de la lucha exclusivamente sindical por aumentos de salarios y prestaciones, que además, como se muestra, pues está en una situación muy desventajosa, o pasamos a la ofensiva, a la lucha política. Esa es una primera, digamos, pregunta, un interrogante que pongo aquí a consideración. Yo en lo particular soy convencido seriamente, compañeros, de que se requiere que la clase obrera articule y pase a la ofensiva política. Es decir, bajo este régimen económico, los trabajadores no vamos a poder salir de esta crisis. En segundo lugar, compañeros, me parece entonces que requerimos plantear como una demanda inmediata, por esta condición, la necesidad de incrementos de emergencia y aparejada a esto con un estricto control de precios. Esto, digamos, tendría que ser motivo ya que los sindicatos democráticos estuvieran organizando pues prácticamente un frente para de manera muy seria poder operar estas cuestiones que son urgentes, que no pueden esperar. El asunto del alimento no puede esperar. Entonces, esta parte también es neurálgica.
Y en tercer lugar quiero comentar también que se requiere entonces que los sindicatos podamos establecer una política de formación de cuadros sindicales. ¿Para qué y por qué? Bueno, en primer lugar porque prácticamente, y lo estamos viviendo ahorita muy seriamente en el SME, ahorita en el SME es toda una discusión porque resulta que el compañero Martín Esparza pues ya es jubilable junto con varios miembros de la dirección sindical y hay un vacío, se dice de manera autocrítica en nuestras asambleas, porque digamos, los dirigentes con más experiencia, los dirigentes con mayor formación política, y esto sin minimizar a la gente joven que se quedó en el sindicato, porque en nuestro sindicato la mayor parte de jóvenes que están resistiendo son trabajadores, digamos, de servicios entre 10 y 15 años y de edad entre 20 y 30 años. Eso son gente joven. Entonces eso implica que muchos de ellos tengan una baja formación política y poca experiencia sindical. Entonces esto implica para el sindicato pues un grave problema porque la mayor parte de la gente con mucha formación ya está jubilada o en vías de jubilarse, y la gente que se va a quedar una vez que se reinstalen, que este proceso se concluya, pues van a ser gente con poca participación sindical. Entonces seguramente esta condición se da en muchos sindicatos, ¿no? De que no hay una renovación, de que las dirigencias muchas veces ven este asunto con mucha preocupación. Lo quiero decir de manera muy fraternal, pero muy firmemente. Hay dirigencias sindicales que no les gusta tocar el tema de la formación política, porque alguien dijo, pues cría cuervos y le sacarán los ojos, ¿no? Es decir, no quieren competencia. Hay gente que quiere, digamos, eternizarse en las direcciones sindicales y que no haya esa regeneración de cuadros, de jóvenes, de nuevas dirigencias que puedan ir continuando con las políticas de lucha a nivel sindical y político. Entonces, me parece que esa tendencia la tenemos que romper, ha hecho mucho daño. En el mismo ESMEA se ha dado de manera muy frecuente. Teníamos una política de formación de cuadros que ha sido, pues, me parece que muy incompleta, lo digo de manera muy autocrítica, en la que no solamente tiene la culpa la dirección, sino la gente que tenemos cierta experiencia sindical, que no hemos sido lo suficientemente capaces o persistentes para establecer esa política de formación. Eso es básico para una lucha, no solamente en materia de salarios y prestaciones, no es básico para lo que se viene. Es decir, y con esto concluyo, la necesidad, compañeras y compañeros, de que los trabajadores construyamos nuestro propio partido político. Yo leí hace unos días unas declaraciones que hacía López Obrador, y además quiero decir que lo respeto mucho, no creo que esté en el mismo costal que la mayor parte de dirigentes políticos, priistas y panistas e incluso perredistas, lo digo de manera muy fraterna, es un hombre honesto, pero me parece que la visión que plantea es muy limitada. Él dice que en este país la única salida es electoral. Me acaba de decir el domingo que no le ve salida por la vía de las armas, que por el contrario, que si plantear una salida violenta, dice él, lo que va a hacer es retardar los cambios sociales y políticos del país. Yo ni estoy diciendo que hay que llamar a la toma de armas, pero después de 3 fraudes electorales, compañeras y compañeros, 1988, 2006, 2012, con esa modalidad de cooptación del voto y compra del mismo, yo me guardo serias dudas, y creo que miles de mexicanos, de pensar que la vía sea única y exclusivamente por la vía de la cuestión electoral. No estoy diciendo que no se haga, pero yo creo que es totalmente insuficiente. Me parece que esto pone en la mesa entonces la necesidad de que los trabajadores, dado que ningún partido político ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, que los trabajadores construyamos nuestro propio partido político. Se dice muy fácil, es una tarea a largo plazo, pero que me parece que tiene que estar ya en la mente de nosotros la formación, la construcción de un partido de nuevo tipo que no solamente esté limitado a lo electoral. Porque a propósito de hoy, de la muerte de Arnoldo Martínez Verdugo, que hoy mucha gente lo viene reivindicando, que porque se dice que a partir de que él fue candidato en 1982 hacia la presidencia de la República, la izquierda tomó mucha importancia en este país. A mí me parece que el proceso es inverso. A raíz de la llamada apertura democrática y que los partidos políticos de izquierda tuvieron registro, eso ha venido a concluir en una seria cooptación de líderes políticos
que pues se dedican ahora a ganar lana, a dejar de organizar lo que se tiene que organizar y además a perderse en el marasmo de la lucha electoral. Y una muestra pues son los de la corriente de los chuchos en el PRD. Hoy son los principales promotores del Pacto por México, por ejemplo. Es inconcebible un pacto en el donde el gran ausente es la clase obrera, en donde se plantean privatizaciones de todo tipo y en donde además resulta que está por arriba de la Constitución. Es decir, el Pacto por México, el mismo Enrique Peña Nieto alude a él como su guía rectora de su mandato presidencial, cuando de acuerdo a nuestra Carta Magna lo que tiene que regir, el único contrato social que los mexicanos reconocemos es la Constitución Política Mexicana. Y es inconcebible que gentes que se dicen de izquierda planteen a estas alturas la necesidad de fortalecer ese pacto. Entonces, lo doy como una referencia porque entonces también es parte de la discusión que va a ser muy difícil que la clase trabajadora salga de este marasmo, de estos niveles de miseria, si no está combinando las luchas de carácter económico con las luchas de carácter político y por supuesto con un partido que pueda, pues no dirigir, sino llevar a cabo, digamos, de manera articulada el cambio en un país que requiere de urgente manera un cambio de régimen económico, porque no le veo otra condición, otra salida a este país. Yo creo que esto, todos y cada uno podemos, cada quien, ir siendo promotores en nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones, en nuestra misma familia, de la necesidad de dejar la apatía y poder participar en el cambio político que requieren. No las reformas estructurales, ¿no? Es una frase tan trillada que hoy, bueno, yo creo que nadie conoce. Con esto termino y les agradezco su paciencia y atención a estos comentarios.